sé. La mala dice, viene, el amado viene, el amado viene. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Miqueas capítulo 6, versículo del 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y dice el profeta: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Miren, en este pasaje Dios nos enseña algo. Y es que Dios no se agrada tanto de la cantidad, sino de la calidad. Aquí dice el profeta: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Me presentaré con holocaustos, con 1,000 carneros, 10,000 arroyos de aceite. Daré todo lo que sea por la rebelión de mi pecado, de mi alma. Pero dice algo: que Dios se agrada de un corazón que hace justicia, que ama la misericordia y que se humilla ante Dios. Y es que a veces creemos que cuando ofrecemos mucho estamos agradando a Dios. Y es que Dios mira primeramente el corazón y luego la ofrenda. Dice la palabra que Caín y Abel fueron a hacer una ofrenda a Dios. Y dice la palabra que Dios miró la ofrenda de Abel, primeramente miró a Abel y luego su ofrenda. Y dice que se agradó de la ofrenda de Abel, porque miró primeramente el corazón y luego lo que Abel ofreció. Pero sin en cambio dice la palabra que Dios miró a Caín y a su ofrenda y no se agradó de la ofrenda de Caín, porque el corazón de Caín no era un corazón que agradaba a Dios. Dice en Hebreo que Abel, por la fe, ofreció más excelente ofrenda que Caín. Y es que lo que agrada a Dios es un corazón lleno de fe. Dice la palabra que estaba Jesús en el templo junto al arca donde depositaban el dinero. Y dice la palabra que habían muchos hombres que echaban mucho dinero. Pero dice la palabra que echaban de lo que sobraba, de lo que les sobraba. Y es que hay a veces, hermanos, que a Dios le damos lo que nos sobra. Si nos sobra tiempo, nos ponemos a orar. Si nos da tiempo, venimos al culto. Pero sin en cambio dice la palabra que fue una viuda y echó 2 blancas. Dice la palabra que echó todo su sustento. Y Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo: esta mujer ha echado más que ninguno. 2 blancas ahora significarían menos de 1 euro. Pero dice la palabra que esa mujer echó todo su sustento. ¿Saben lo que a mí me refleja? Una mujer que vivía en obediencia y con fe a Dios. Porque ¿saben lo que esta mujer estaba dando a entender? Que su sustento no dependía del dinero, que su sustento dependía del cielo, su sustento dependía del Dios Altísimo. Que bendito sea su santo nombre. Y es que mire, aquellos hombres echaban mucho dinero para que la gente los viera. Y es que el Señor predicó en contra del pecado, pero también predicó en contra de algo, y es de la hipocresía. Dice la palabra, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley. Y miren que antes hemos dicho justicia, misericordia, y ahora dice el Señor, y la fe. Y es que era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, dice el Señor. Era bueno que diezmaran el comino y la menta, pero sobre todo hacer justicia, misericordia y fe. Eso es lo que agrada al Señor. Al Señor le agrada un corazón que se mueva justo delante de Dios, un corazón piadoso. Aquellos hombres eran hipócritas. La hipocresía era querer aparentar. La hipocresía ensucia la ofrenda. La hipocresía es querer ponerse una máscara para que te vean los hombres. Es la apariencia. Y dice el Señor que pasando por un camino tuvo hambre y vio una higuera que estaba llena de hojas, que aparentaba fruto, pero cuando fue a ella no tenía fruto. Y el Señor la maldijo, dijo, no comerá nadie de ti. Y aquella higuera se secó. Y es que eso nos dice que cuando vivimos de querer aparentar delante de la gente lo que no somos, tarde o temprano terminamos secándonos. Tenemos que dar fruto para Dios, frutos de justicia, de misericordia y de fe. Dale un aplauso al Señor. Cuando buscamos la aprobación de los hombres y ser vistos, llamar la atención, queremos ser como aquellos fariseos hipócritas. Pero mire, Dios no es como nosotros. Dice la palabra, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Porque así como la tierra y el cielo están de lejos, así están de lejos vuestros pensamientos y nuestros pensamientos. ¿Y saben por qué así de lejos están nuestros pensamientos y nuestros caminos de los suyos? Porque así de lejos está su justicia de la nuestra. Porque así de lejos está nuestra misericordia de la suya. Pero miren, dice que estaba el Señor y le traen una mujer que han pillado en adulterio. Y le pregunta, maestro, la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que ser apedreada hasta morir. ¿Qué dices tú? Y el Señor le dice, como todos conocemos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es que a veces, hermanos, cuando vemos que alguien comete un pecado, queremos apedrearlo. Hoy en día no le tiramos piedras físicas, pero sí le tiramos piedras con nuestra boca. Y a veces queremos matar a la gente porque han cometido pecado, pero miren cómo es el Señor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron y le dijo a esa mujer, ni yo mismo te juzgo, vete y no lo hagas más. Y es que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia, no te juzgo, verdad, vete pero no lo hagas más. Que bendito sea su santo nombre. Que Dios nos ayude a ser misericordiosos con aquellos que también cometen pecado, porque nosotros no somos mejores que nadie. Dice también la palabra del Señor que dos hombres fueron a orar al templo, un fariseo y un publicano. Y dice la palabra que aquel fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este, señalando al publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero dice la palabra, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, arrepentido, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece
será humillado, y al que se humillare será enaltecido. Porque un corazón contrito y humillado no desecha el Señor. Porque el fariseo dice que oraba para sí mismo, porque el sujeto de la oración era él mismo. Yo no soy, yo diezmo, yo ayuno, yo hago. Se daba golpes en el pecho, pero sin en cambio el publicano, el sujeto de la oración era Dios. Sé tú, Dios, propicio de mí. Él se daba golpes de arrepentimiento y decía: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Y es que miran, dice la palabra en el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Saben por qué al altivo lo mira de lejos y al humilde lo atiende? Porque el humilde se parece al Señor, pero el altivo está muy lejos del Señor. Por eso lo mira de lejos. Dios quiera que tengamos un corazón humilde delante de los pies del Señor. Dale un aplauso al Señor. Miren, dos reyes, Saúl y David. Saúl fue elegido por el pueblo. ¿Saben por qué fue elegido por el pueblo? Por su apariencia. Porque era el más alto de todos los hombres. Porque era fuerte. Pero no fue elegido por Dios, fue desechado por Dios. Sin en cambio, David fue elegido por Dios. ¿Saben por qué fue elegido por Dios? Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y sin en cambio los dos pecaron. Incluso el pecado de David fue peor. Pero la diferencia es que Saúl no se arrepintió, no tuvo un corazón arrepentido, sino quiso que aún el profeta Samuel lo honrara delante de los hombres y delante de los ancianos. Eso, ¿saben lo que simboliza? Un hombre que buscaba apariencia. Pero sin en cambio David, cuando pecó, se arrepintió delante de Dios y halló misericordia, aunque su pecado aún trajo consecuencias. Eso, ¿saben lo que habla? Un hombre humilde delante de Dios. Y es que lo que agrada, ¿saben lo que agrada a Dios? Lo que se parece a Cristo. Lo que agrada a Dios, lo que se parece a Cristo. Miren, a mí me enseñó Dios algo. Y es que yo antes pensaba, estaba algo equivocado, de que yo no podía agradar a Dios. Y me basaba en que con mi pecado yo no podía agradar a Dios. Pero sin en cambio, Dios me cambió la mente. Y fue estando aquí presentando a mi hijo, a mi pequeño, a Rafa. Estaba orando aquí el pastor, estaba el mono. Y el mono orando por él, yo estaba aquí como padre, oraba por él, dando gracias a Dios. Y pidiendo que Dios me lo guardara. Y sentí como que Dios se agradó. Y yo luego a solas con Dios le pregunté: Señor, ¿cómo que tú te has agradado? Y el Señor en su misericordia me respondió. ¿Y saben lo que me dijo? Porque has imitado a Cristo. Porque ¿saben qué? Yo me di cuenta que con mis obras yo no puedo agradar a Dios. Pero cuando yo imito a Cristo, ya no soy yo, son las obras de Cristo. Y es como dice Pablo: ya no soy yo, es Cristo en mí. Pero ¿saben qué? Todos tenemos un fariseo dentro. Todos tenemos un orgulloso dentro. Y eso, ¿saben de quién lo hemos heredado? Lo hemos heredado a Adán. Dice que cuando Adán pecó, se vio desnudo. ¿Y saben lo que quiso hacer? Tapar su desnudez con hojas de higuera. Como hemos visto, la higuera, que era apariencia. Las hojas de higuera eran apariencia. Con nuestras propias obras queremos a veces justificarnos delante de Dios. Pero Dios le dijo a Adán: no son con hojas de higuera. Yo te voy a poner la piel de un animal, que simboliza revestidos de Cristo Jesús. Que Dios reciba toda la gloria y toda la honra, porque hemos sido justificados no por nuestras obras, sino por la obra del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando imitamos a Cristo, porque como dice, como hemos leído, hacer justicia, nadie fue justo como el Señor. Hacer misericordia, nadie hizo misericordia como el Señor. Humillarse delante de Dios, nadie se humilló como se humilló el Señor. Cuando imitamos al Señor, nuestra ofrenda agrada a Dios. Que Dios bendiga mucho y hasta la próxima en el nombre del Señor. El amado viene, viene, viene. El amado viene, viene, viene. El amado viene, viene, viene. Viene la que sube